su lugar y vamos a abrir nuestros corazones. Amén. Pasa, pastor, por favor. Bien, voy a hacer una oración. Bendito eres, Padre Celestial, gracias por tu Hijo Arturo, Señor. Bendito eres, ten a bien bendecirlo de tal forma que la inspiración que proviene de tu precioso Espíritu Santo traiga esa inteligencia y esa intuición y ese amor que hay en Yeshua, que hubo en Yeshua y que habrá en Yeshua a través de tu Hijo, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Gracias, pastor. ¿Cuántos de los que están presentes han venido? Esta es la tercera ocasión en que tengo la gran fortuna de estar frente a ustedes, suplicándoles su paciencia, su entrega para su servidor. ¿Cuántos han estado con hoy tres veces? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ok. Les voy a preguntar entonces, para ponerles calificación, les tengo que preguntar. Un buen maestro tiene que preguntar y hacer un resumen y todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, entre otras cosas, de lo que es la historia sagrada? Si se acuerdan de todo eso, ¿verdad? Y estuvimos hablando de los textos de la Biblia, de lo que conocemos como Biblia, de cómo el Señor fue quien escribió con su dedo primero las leyes y después las tuvo que escribir a Moisés. Muy bien. Hablamos de las leyes que rigen a la historia sagrada y llegamos a una selección de libros. ¿Se acuerdan de dónde fueron encontrados? ¿Alguien se acuerda que fue en unas cuevas, en un lugar llamado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Qumran o Qumran. En esas cuevas se encontraron, decíamos, unos rollos como el que está ahí. Ajá, y eran muy largos, algunos de ellos iban escribiendo y yo no sé cómo alcanzaban, bueno, de derecha a izquierda los escribían y luego los enrollaban y los metían en unas vasijas. Bueno, una nota nada más, se dice, eso no lo platicamos la vez pasada, pero se dice que esos rollos fueron escondidos después de las guerras de los macabeos y los judíos que estaban en aquellos lugares los escondieron. Se dice que eran los esenios. Ese tipo de judíos eran aquellos que se apartaban por completo de la población, del lugar en donde estaban, y hacían una vida, voy a usar la palabra sectaria, pero no entendida como una secta, sino como aquella que se aleja de los lugares para estar en adoración, en meditación. Entonces, luego hay ahí sí son leyendas de la comunidad, ¿verdad? Que Jesús estuvo compartiendo, pero esto no lo podemos tomar en serio porque no hay datos históricos que nos demuestren todo eso. Lo que sí podemos decir es que en esa parte de Qumran, de Egipto, bueno, de esa parte, efectivamente estaban un grupo de judíos y ellos efectivamente guardaron esos rollos para preservarlos porque habían muchas guerras, mucho movimiento. Después entramos a lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hablamos también de qué entendíamos por libros apócrifos, en la inteligencia de que la Iglesia católica, los representantes de los católicos y los representantes de los evangélicos se reunieron y fueron adoptando y seleccionando los rollos hasta conformar una parte importante de lo que iban a considerar como un canon. ¿Se acuerdan qué quiere decir apócrifo? ¿O saben qué es apócrifo? Voy a decir, los nuevos de la clase.
¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Ok. Bueno, aclaramos que no es falso. La palabra apócrifo no tiene nada que ver con falso. Tampoco tiene que ver con algo que no tiene valor. Tiene que ver con algo que vamos a ocultar, que no lo vamos a tomar en cuenta dentro del canon, porque no tienen un sello que nosotros hemos dicho es cristocéntrico. Esto es, que tiene un mensaje relacionado con el Mesías, relacionado con Jesús. Entonces, si nosotros tomamos un libro de ellos, de los católicos, es representativo lo que voy a decir. Si lo tomamos, decimos, bueno, este libro, ejemplo, Tobías, este libro no contiene un mensaje relacionado con el Mesías, relacionado con Jesús. Entonces, va a quedar oculto, va a quedar fuera de nuestro canon. Y la Iglesia Católica sí lo tomó en cuenta y dijo, no, sí va a tomar en cuenta, sí lo vamos a tomar en cuenta porque forma parte de la historia, ¿qué? De la historia sagrada. Porque decíamos que la historia sagrada es la historia del pueblo de Israel, porque forma una revelación divina para el pueblo a través de los tiempos, a través de los años, a través de esa forma de vida, esa historia que tienen los israelíes, esa historia que tienen los judíos, es una historia sagrada porque Dios se ha revelado constantemente a través de los tiempos. Ok. Pasamos ahora a algo que no vimos, lo voy a ver muy rápido, que es en esa selección de libros que estábamos viendo. Ya tratamos el Antiguo Testamento y que fundamentalmente hablan de historia y por otra parte habla de unos personajes en concreto, así fueron considerados. Pasamos al Nuevo Testamento y entonces son históricos 4 de los libros del Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros han sido considerados, del Nuevo Testamento han sido considerados históricos, no de un personaje en concreto. Vean cómo el cambio es brusco. Mientras muchos de los libros del Antiguo Testamento son considerados históricos, ¿por qué? Porque hablan de todo el pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, los libros históricos cambian en su visión, porque están haciendo una referencia no a un solo hombre, sino a la importancia de ese hombre, ser humano, divino, desde luego, en la historia ya de la humanidad. Entonces, esa es la visión, la óptica que se tiene para considerarlos históricos. Son los evangelios y también los hechos de los apóstoles. Todos conocemos parte de esos libros, los hemos leído, los hemos predicado, los conocemos, nos han inspirado gratamente, y sobre todo los evangelios. Evangelio, ¿saben lo que? ¿Alguno que me ayude? ¿Qué quiere decir evangelio? Es griego, sí. Viene de euagelio, de un griego, euagelio, que quiere decir mensaje. Eso es un evangelio, un mensaje. Y entonces el mensaje más importante que contienen los evangelios es el mensaje que trae el Señor Jesús a esta tierra, a la humanidad. Les voy a preguntar después, les voy a hacer un examen de qué quiere decir todo esto. No es cierto, no se vayan a asustar. Entonces el propósito que tienen los evangelios es narrar la historia de Jesús, pero algo más allá. Esa historia que va a impactar a la humanidad. Dios, el Verbo, hecho carne. De tal manera ama Dios al mundo
que entonces Él da a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es un gran mensaje. La misericordia de Dios se traduce en un mensaje al mundo. Les voy a dar lo mejor que tengo. Miren, cuando a nosotros nos conquistaron los españoles, nosotros andábamos con taparrabo, traíamos como podíamos instrumentos para cazar, para labrar la tierra, para hacer vasijas. En esos momentos de historia nuestra, algún par de españoles, no vamos a decir el nombre, pero escriben acerca de nosotros como indígenas y dicen: estos indígenas son capaces de sacrificar a sus hijos a los dioses en los que creen. ¿Y nosotros en qué dioses creíamos? En el dios de la lluvia, ¿verdad? En dioses de la naturaleza. Y entonces escriben acerca de nosotros, de cómo nos comportábamos y de lo que éramos capaces de hacer para nuestros dioses. Y decían que podríamos hasta el grado, hasta derramar la sangre de nuestros hijos. Y decían: no son mayores estos que nosotros, que no es mayor el sacrificio que están haciendo ellos que nosotros que venimos y conquistamos, y no es igual a lo que Dios nuestro Señor ha hecho en dar a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Vean la importancia. Impresionante. Es impresionante cómo algunos de los frailes que llegaron a conquistar, que vinieron a predicar, bueno, y a conquistar también con ideología, pero no tocamos ese punto aquí, cómo nos veían y cómo igualan y ponen a la par el sacrificio indígena de un hijo a un Dios extraño, a la misma bondad, a la misma misericordia, a la misma entrega de nuestro Dios en relación con su Hijo, para que el mundo fuera salvo por Él. Impresionante. En los libros, estos libros históricos, los 3 primeros narran fundamentalmente con una semejanza histórica lo que hace Jesús. A estos libros, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como sinópticos, porque hay una gran relación con una forma diferente de narrar las cosas, pero el punto central es el mismo en los tres evangelios. En el libro de Juan, que es el 4.º evangelio, se distingue notablemente de los otros 3. No sé si les ha pasado. ¿Dónde dice que Lázaro resucitó? Es Mateo, ¿no? Es que no es Juan, que no es Lucas, que no es... A veces nos pasa esto. ¿Y por qué? Porque hay una gran semejanza de narración, de forma de explicar y de decir las cosas en los 3 primeros libros. Sin embargo, en el libro de Juan vamos a encontrar fundamentalmente los sermones de Jesús. Y entonces, ¿en dónde está el sermón del monte? Bueno, hay una narrativa, ¿sí? Pero hay más sermones, hay más diálogos que establece Jesús con sus discípulos, y la forma de enseñanza. Esos sermones los vamos a encontrar fundamentalmente en el libro de Juan, y en los otros 3, parte de su vida con una narrativa especial. Los sermones, nada más abro un paréntesis, los sermones, la forma en que Jesús hablaba era una forma, el método utilizado era un método tipo griego, porque él iba caminando, explicando con sus apóstoles
lo que estaba pasando, lo que decían, y daba vueltas, iba caminando, los apóstoles lo seguían. Esta forma de predicar, esta forma de moverse por los jardines, por las plazas, los mercados, por donde anduviera, es un método peripatético, o sea, dar la vuelta y dar la enseñanza. Y por la tarde se reunía con sus apóstoles, y explicaba con más detalle lo que había dicho, lo que había predicado. Entonces la diferencia, la distinción más bien, como vamos a ver, 3 primeros libros, vida de Jesús, cuarto libro, aquellos 3 sinópticos, y este cuarto libro, los sermones de Jesús. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos algunos hechos de mucha importancia. ¿Pero de quién? De la iglesia primitiva. Se instaura lo que conocemos como iglesia primitiva. En el libro de Hechos nos dice un promedio de cuántas personas estaban ahí. ¿Se acuerdan cuántas? ¿Cómo cuántas? ¿Como 100 qué? Muy bien, 120. Un promedio de 120 personas se encontraban reunidas, compartían todo lo que tenían, estaban juntos, vivían. No sé exactamente si en un solo lugar, aquí caben bien 120, pero para vivir, para compartir, para estar, y además con persecuciones, pues obviamente necesitaban algo así como un aposento alto. El aposento alto en aquellos tiempos, en las casas había un lugar, subía y había una terraza. En esa terraza, todos conocemos una terraza, la imaginamos, ¿verdad? En esa terraza ponían mesas y ahí se llevaban las fiestas, los festejos, la celebración. El Señor Jesús festejó Shabbat en una terraza, en el aposento alto, así lo conocemos como cristianos, ¿verdad? El aposento alto, esa es la idea de la terraza. Entonces la fundación de la iglesia es uno de los acontecimientos que vamos a encontrar en este libro de los Hechos. La vocación de los gentiles que buscaban encontrarse con ese Jesús, con esas enseñanzas de Jesús. Se narra la conversión de Pablo, cómo fue que encontró Pablo la verdad. Sabemos que Pablo perseguía a los judíos y tomaba cartas para liquidarlos, para deshacerse de ellos. Él era un judío de judíos. Un judío de judíos quiere decir, yo soy judío y mi padre es judío, y mi abuelo es judío, y mi tatarabuelo es judío. Eso es ser judío de judíos. No lo entendamos, por favor, como yo soy la ley. No lo entendamos como que yo soy mexicano de mexicanos. No, soy muy macho. Judío de judíos entonces es de una generación, de una genealogía de judíos. Ahora bien, también encontramos algunos hechos, acontecimientos del apóstol Pedro y otros discípulos, y los viajes de Pablo, el inicio de unos viajes que comenzó a hacer. Hasta aquí la historia sagrada en relación con la formación de la Biblia. Vamos a pasar a un punto que a mí me parece muy interesante: las traducciones y las revisiones. ¿Cómo nace el libro que tenemos en las manos? Los que tienen la Biblia electrónica, pues muy bien, no la dejen. Pero los que quieran conservar todavía en sus manos el empastado, la Biblia, es interesante conocer cómo se formó,
¿Cómo es que la tenemos en nuestras manos? Entonces vamos a pasar a algo. Este testimonio que dijimos, primeramente, el testimonio de Moisés se perdió, se desconoció, se guardó, se quedó vamos a decirlo así, en manos de los judíos, en manos de los israelíes. Fue escrito en su idioma, en hebreo. ¿Cómo nace esto de los hebreos? Bueno, los hebreos son personas que descienden de Abraham. Primero de Abraham, luego Abraham, ¿no? Ok. Y entonces, Abraham sale de un lugar. ¿Alguien me ayuda? ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar que estaba en un lado y había un río. Él vivía de este lado y cuando es llamado pasa el río a esta otra tierra. Al pasar de esa tierra decían, ¿quién es este señor? Ajá. Es un hibrit. ¿Un hibrit? Sí, hibrit quiere decir alguien que viene de el otro lado. Pero no lo confundamos también como cuando se dice, ¿no? En algunas partes es de allende de las fronteras, o sea, del otro lado del río. ¿Sí han escuchado esa frase? ¿No? Bueno, algún día la van a escuchar, allende de las fronteras. No es exactamente del lado del río y que lo pasa, no, viene del otro lado, de por allá, de una tierra. Y entonces, ¿y qué idioma habla? Pues si viene de hibrit, habla hebreo. Ese es el origen del conocimiento que tenemos acerca de los hebreos. Obviamente ya no son hebreos, son israelíes, pero siguen hablando hebreo. Ese texto desaparece, decía yo, y lo que se escribía, lo que se conocía, lo que se transmitía era en hebreo, y cuando se escribía era muy complejo. Nosotros tenemos un abecedario y tenemos las vocales y enseñamos a nuestros hijos, bueno, los maestros que los atienden y en casa también, las vocales y las consonantes. Pero en el hebreo no existen vocales, solo existen, bueno, voy a decir ni consonantes, solo existen rayas, puntos, signos. Imaginaban, ¿cómo describo al camello que va para pues un camello, entonces escribimos la letra Lamed. Así escribían, y para poderse comunicar, como lo hacen hasta la fecha con otros pueblos, entonces adoptan letras para poderse comunicar. Y por eso encontramos ya que aquí podemos encontrar Yud, Hei. ¿Pero de dónde salió la I? Hei. Bueno, pues es una forma de comunicación que todos tenemos para poder establecer un contacto. Debemos entender entonces que históricamente se fue transmitiendo primero en forma oral todo el conocimiento desde Moisés y poco a poco se fue escribiendo, pero quienes lo iban escribiendo necesariamente cometían una serie de errores por esa necesidad de poner vocales o consonantes. Es como en México. En México encontramos, ¿y cómo lo escribimos? Pues con X. Y lo encontramos con J.
Y en algunas palabras, como Quetzalcóatl, encontramos la Q. Bueno, nada de eso existía. Los españoles tuvieron con la manera de hablar que teníamos como indígenas, en esa forma de hablar, tenían que traducir, escuchar y traducir. ¿Cómo lo escribo? Pues lo voy a escribir con Q, lo voy a escribir con C. Una Y. En nuestro idioma no existía la Y, pues su nombre lo dice. Esa I era griega. Y entonces, ¿cómo unían las palabras? Pues con una I, con una Y. Por eso encontramos en algunas Cuauhtémoc. De esa forma también lo hicieron los hebreos. Hasta que llegamos a un momento especial, magnífico en el tiempo, en el que los libros, después de algunas guerras, los rollos se fueron pasando de un lado a otro, con sus equivocaciones, con todo esto, pero lo que no se perdía era la oralidad. ¿Sí? No se dice, a ver, alumno, no se dice Hashem, se dice Hashem. Perdón, maestro, Shilija, mora. Shilija, no, moré. Discúlpeme, maestro. Sí, entonces, ¿cómo se dice? Hashem. Pero le pone una H. Sí, pero esa no se pronuncia. Es como en México, el huevo, y decimos huevo. No, es que ahí es al revés, ellos no saben. Así pasaba. Ok, llegamos entonces a un momento crucial en la historia de la humanidad, que para mí ha sido el momento más delicado que pueda existir. Llega un momento en que en la historia encontramos a un hombre que funda una ciudad. Él contaba aproximadamente con 30 años de edad y ya conocía y era dueño de todo el mundo conocido en ese momento. Era el señor y rey de todo. Sí, estoy hablando de Alejandro Magno. Y entonces funda una ciudad que se llama Alejandría. Y en esa ciudad de Alejandría, él fallece, pero tiene sus soldados, y uno de ellos, que fue después rey, que se llamaba Ptolomeo. Ahí miren, con T, Ptolomeo. Ptolomeo. Pero no, pues se pronuncia la P normalmente. Ptolomeo, vamos a decir. Entonces, Ptolomeo I, el primero, Soter, así se le decía. Soter es una palabra griega que quiere decir Salvador. Y tiene otros orígenes también, como el ictus, lo conocen, ¿verdad? Sí, lo hemos visto en los pescados, en la forma de pescado que se ponía cuando los judíos en la iglesia primitiva se tenía que esconder e ir al culto. Una persona hacía una parte de arriba y para identificarse, el otro completaba la forma del pescado. Ictus, Jesus Christus Deus huius, Soter, Jesús de Dios Hijo, Soter, Salvador. Entonces Ptolomeo era, así se le decía, Ptolomeo I, Soter. Algún día explicaremos todo esto de los de estos reyes, pero lo que me interesa saber es que llega un momento en que ese Ptolomeo empieza y se dice que su hijo continuó y terminó la idea de formar una biblioteca, pero que tuviera todos los libros conocidos en el mundo. Y entonces le empieza a preguntar Ptolomeo y dice: ¿cuántos libros tengo? Porque la idea era cultural. Pues ya tienes como 270,000 libros aproximadamente. Ok, entonces ya tengo todos los del mundo. Y le dice: no,
Te faltan unos. ¿Y cuáles son esos? Bueno, mira, los que te faltan son de un pueblo que vive por allá y se llaman judíos, se les conoce como los judíos. Y ellos tienen unos libros que obedecen al pie de la letra, tal cual. Y esos libros no los tienes. Ah, ok. ¿Y qué impide que los tenga? Ah, bueno, mira, resulta que tú invadiste y entonces tienes prisioneros a un grupo de judíos, y los sojuzgas, y los que viven más para allá pues tienen temor y se han esparcido, y estos judíos pues no te van a dar lo que ellos tienen. Bueno, ¿y qué se necesita? Se necesita que los liberes. Se necesita que tú les des. Y ellos, vamos a ver si te quieren dar lo que ellos aman tanto. Los esenios de los que hablábamos, ¿se acuerdan? De ese grupo sectario que se apartaba, decían: si está en Torah, lo hago. A ese punto, si aquí lo dice, yo lo hago. ¿Cuántos de nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para lo mismo? Si la palabra de Dios dice tal cosa, yo la hago. Si la palabra de Dios dice que se admite el baile, yo bailo. Si la palabra de Dios dice que hay que predicar, entonces yo predico. A ese grado, si lo dice aquí, lo hago. Ese es un beneficio de los esenios. Y si yo estuviera más joven diría: qué padre, qué hermoso, ¿no? Qué bello. Bien. Ve y que vengan, llama a 6 ancianos, los más sabios, los más conocedores de cada una de las tribus de los judíos. ¿Cuántas tribus son? 12. Llama a 6. Tráeme a 6 de cada tribu. ¿Cuántos son en total? 6 por 12. Está fácil, 72. 6 por 12, 72. Pero a esa unión a ese grupo se les conoció como los 70. ¿Sí? Y ellos son los que se encargan de la traducción Septuaginta, la versión 70, atribuida a 72. Hay una, no sé si es leyenda, una vez me lo contaron, no tengo yo el dato así, pero que llamaron a esos hombres sabios y los pusieron en diferentes puntos, casas, lugares separados, y los pusieron a escribir, a traducir, a que escribieran sus leyes, todo lo que ellos observaban, y cuando se reunieron dijeron que todo era idéntico, nada se perdió. La otra versión es que fueron reunidos en la casa del rey y comían lo que comía el rey y disfrutaban de lo que disfrutaba el rey, eran bien tratados. Cualquiera que haya sido la condición de estas personas, de estos sabios, lo cierto es que todos ellos se pusieron de acuerdo y tuvieron un documento concreto. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, y en su libro, en el tomo 2 de Antigüedades de los Judíos, que así se llama su libro, encontramos una belleza, el decreto, que les voy a leer y luego les voy a preguntar qué dice el renglón número 4. Miren: al gran rey, de parte de Demetrio, puesto que me ordenaste, oh rey, que reuniera los libros que faltaran para completar la biblioteca
y que todo esto se lleva a cabo con diligente cuidado, preocupado por esto, te informo que nos faltan los libros de las leyes propias de los judíos, pues por estar escritos en caracteres hebreos y en su lengua, somos incapaces de comprenderlos. Además, han sido transcritos con descuido, por no haber recibido hasta ahora la atención del rey Ptolomeo. Es necesario pues que tengas en tu poder ejemplares correctos, pues es una legislación llena de la más alta sabiduría y la más sincera integridad, como procedente de Dios. Los poetas y los que han escrito historia, según atestigua Hecateo de Abadera, no la tienen en cuenta, como tampoco se acuerdan de aquellos hombres que conformaron sus vidas de acuerdo con sus preceptos, porque es santa y no debe ser explicada por bocas profanas. Por lo cual, si te pareciere conveniente, oh rey, escribirás al pontífice de los judíos para que te envíe 6 de los más ancianos de cada una de las tribus, muy entendidos en las leyes, para que nos enseñen el sentido más claro y acorde de aquellos libros y su cuidadosa traducción. Esto es un decreto que hizo que los judíos fueran libertados, y se les pagará a los soldados para que entregaran en libertad a cada uno de los judíos que estuvieran presos en el lugar o aún en los lugares lejanos, antes de Ptolomeo y después de Ptolomeo. Y entonces se reunieron los ancianos y produjeron la Septuaginta. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Santo es el que logró esto, potestad divina derramada en gente extraña, pero que logró la libertad de los judíos y la generación de una compilación de libros. Bendito es su nombre. Se generó para la humanidad un legajo que muchos años después fue empastado. Se generó una oportunidad para el ser humano, para el hombre, para no tener que solo entender, tratar de entender lo que decía el pueblo hebreo. Claro, el texto fue hecho en griego, porque en ese momento era lo que imperaba. La Septuaginta, la versión de los 70 sabios, como se les quiera llamar, pero hermanos, que se les grabe, que fueron 72, pero se les conoce como 70. Ellos generaron ese texto. Después de ellos vino una traducción al latín, ¿sí? Traducción Vulgata. Esto ya fue posterior. Después vino una traducción castellana, esto lo hizo Alfonso X, rey de Castilla, hasta que llega a hacerse una impresión. Todos nosotros en la escuela primaria hemos escuchado de quién inventó la imprenta. Nos lo dijeron, nos lo grabamos y luego se nos olvidó. ¿Quién fue? Gutenberg. Juan Gutenberg en 1456 inventa la imprenta y lleva a cabo la primera impresión de la Biblia. Mire qué gloriosa presencia de Dios en la historia. ¿Cómo es posible que un rey, que había sojuzgado, que había victimizado a tanta gente y por una locura cultural dijo, ¿qué me falta? Yo no creo que haya leído todo en la biblioteca que Dios me permitió tener.
Me faltarán algunos cuantos libros, pero casi todo lo he leído, pero no llegan a 1000. Imagínense, más de 200,000 libros. ¿Ptolomeo los habrá leído? ¿Quién sabe? No lo creo, pero Dios lo aprovechó para decirle: oye, chato, te faltan libros. Le metió la inquietud en su corazón, en su mente, como decimos en un canto, le remolineó la idea de tener todo. Lo que nos falta es la Biblia. Cada vez que yo hablo con alguna persona culta, que he tenido la oportunidad, y no ha leído la Biblia, entonces le digo: entonces no tienes cultura, porque no has leído, aunque sea históricamente, literalmente. Les voy a hacer una confesión que espero que editen y no lo graben en internet, pero tenía yo una secretaria. Yo estaba más joven y ella tenía como 60 años y escribía lo que tenía que pasar en limpio. Y entonces un día me dijo: Arturo, ¿cómo pudiste salir de la universidad y no sabes ortografía? Ya quedé, y en vez de decirle, de reclamarle, mi secretaria, ¿no? ¿Cómo? Pues el jefe. Pues no, lo que hice fue coger una hoja en blanco, un lápiz, y le dije: de ahora en adelante me vas a dictar palabras. Y empecé a escribir. Así fue, así fue, hasta que empecé a leer la Biblia. Y en la Biblia aprendí gramática, en la Biblia aprendí la puntuación, la ortografía. Y claro, en su tipografía es posible que sí encontremos alguna fallita, algún error. Hasta el día de hoy solo he encontrado uno, pero es tipográfico, no de ortografía. ¿Quieres escribir bien? Lee la Biblia. ¿Quieres gramaticalmente poder hacer un escrito, hablar? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer un poco de historia? Lee la Biblia. Por eso los cristianos a veces somos tercos, perdón por usar la palabra terco, pero vale la pena, Pero para poder ser terco, para poder insistir en que se lea la Biblia, nosotros tenemos que leerla primero, es indispensable. Estas pláticas que hemos tenido así lo indican. La primera impresión es por Gutenberg. Luego viene son las más importantes, la traducción alemana. Martín Lutero la escribe, y voy a marcar nada más una línea de historia. Mientras nosotros, decía yo, como indígenas estábamos con taparrabos y adorando al sol, la luna, a Huitzilopochtli, a todos ellos, Lutero estaba escribiendo en la abadía, estaba pegando en la abadía 95 tesis acerca de la Biblia y su relación con el Papa de entonces. Hasta mucho tiempo después, 2020 más o menos, no me acuerdo bien, perdón, se hace una reunión ecuménica en donde se empieza ya a dar respuesta a Lutero. Creo que la 20, esa convención. Pero bueno, después se hace una traducción en 69, perdón. Casiodoro de Reina era un sacerdote que leyó bien la Biblia y entonces comenzó a hacerse preguntas, y luego cambia y se convierte, se dice así, al protestantismo. Lo hace Casiodoro de Reina. Esta Biblia que tengo en mis manos es de Casiodoro de Reina,
Ajá, y Cipriano de Valera, la que usted tiene es la misma. Es la versión 1960. ¿Por qué esta variación? Bueno, porque Casiodoro de Reina escribe y después Cipriano de Valera lo que hace es hacer unas correcciones, ajustes, o como decimos con el pastor, una armonía, armoniza los textos y se logra ya finalmente tener en nuestras manos un texto que es, aparte de consentido, pues aprobado por, entre comillas, eso de aprobado, por casi todas las personas que conocen de la Escritura. Si nosotros vemos, por ejemplo, Tanaj, y abrimos sus páginas y también abrimos la Biblia, vamos a encontrar similitud muy, muy radical, una gran similitud. Vamos a ver que cambia un poquito en el número del versículo, en algunos casos, pero encontramos el mismo lenguaje cuando es traducida al español. Y para terminar esta plática, pasamos a las revisiones. Ya vamos a terminar y todos gritan. Pasamos a las revisiones. A partir del texto de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es, insisto, la que tenemos, hermana, sí es esa, ¿verdad? La que tiene usted, de Casiodoro, versión 60. Sí, la misma, está más bonita esa pasta, está rosita, yo la tengo aquí muy lúgubre, en negro. Ok. Se hacen diferentes revisiones, inclusive de 1960 a la fecha. Dios habla hoy. Hermana, ¿cuál otras? Reina Valera purificada. Bueno, la del oso fue... La del oso, la conocida como la del oso, es precisamente la de Cipriano es la Valera. Esa es la del oso. ¿Por qué? Porque en la pasta de esa Biblia él dibujó un oso, ¿verdad? Es la misma, la de Cipriano de Valera. Bueno, la de... ¿Alguna otra? Que Dios habla hoy. Nueva versión internacional. ¿Perdón? Biblia Latinoamericana de las Américas. Y todo esto porque, ¿en qué faltamos al respeto? Resulta que, según Flavio Josefo, en otro decreto se ordenó que de esa traducción Septuaginta no se le cambiara un solo signo, nada. ¿Por qué? Porque había sido heroico, magnífico que hubieran traducido, que hubieran permitido el pueblo hebreo traducir al griego. Y entonces se ordenó que no se quitara un solo signo de esa Septuaginta, de la versión de los 70. Sin embargo, para nuestros días, el lenguaje que usamos no es el mismo que en otros tiempos. Por ejemplo, a mí todavía me enseñaron vosotros, ¿no? Y ya no se utiliza, ¿no? Vosotros es ustedes, ¿no? Va cambiando, ya no es verbo, ya es acción, ya es gramema, ya es... Bueno, se va modificando una serie de cosas en nuestro lenguaje que hace que para que sea más comprensible, pues se pueda leer por todos, por cada grupo. Pero, cuidado. Y siempre lo digo, de verdad, cuidado en cuanto a su lectura y a tomarla tan en bien, porque hay frases que no siempre van a mostrar la exactitud de la palabra. Cuando leemos, y también lo comento, cuando leemos la Biblia católica de Nácar y Colunga, su lenguaje es áspero, es formal, es directo.
La Reina Valera tiene un lenguaje más dulce, menos directo. Por ejemplo, Nácar y Colunga en su texto hablan de los alienígenas. Y hemos entendido, cuando estudiamos la Biblia, que necesitamos ir al inglés. Y los alienígenas a los que se refiere son los extranjeros que venían de otras tierras. Pero quisieron dejar la palabra alienígenas y ahí está, en la Nácar y Colunga. Nosotros no, nosotros en nuestros textos no decimos alienígenas, decimos extranjeros. ¿Sí? Ya me voy. Terminó la clase. Gracias por su tiempo, su comprensión. Son ustedes sumamente amables en atenderme y espero en Dios que podamos en la siguiente clase, vamos a hablar de su clasificación de los libros, pero ya vamos a hablar de lo que significa Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanaj con J, con Q, con G, con H, de manera muy general también para no aburrirlos. Dios les bendiga mucho.